Hola chicos, seguimos con los videitos de política y ciudadanía, ¿sí? Para la escuela 21. Habíamos visto en la clase pasada estados totalitarios y estados eh, autoritarios. Hemos hecho el trabajito sobre eso. Los que no me lo entregaron, por favor, mándenmelo. Eh, Va con atraso, ya saben que eso tiene una penalización, entre comillas, pero por favor, mándenme todos los trabajos, chicos, porque si no, no tiene mucho sentido seguir avanzando. Y nos retrasamos y no podemos ver todos los contenidos que tenemos que ver durante este cuatrimestre y se nos va a complicar la cosa. Bien, así como hay estados totalitarios y estados autoritarios, yo les preguntaba, por ejemplo, en el trabajo anterior, que la mayoría ya casi todos me lo entregaron, eh, qué eran estos estados, y les ponía el ejemplo del estado alemán de 1923 a 1945, del fascismo italiano, de algunos estados latinoamericanos que tuvieron dictaduras, de la dictadura española también. Bueno, vimos todo esto que eran estados, algunos totalitarios y otros simplemente autoritarios, estados donde el Estado, del gobierno, perdón, ya sabemos que Estado y gobierno no son lo mismo, lo vimos en el otro cuatrimestre, donde el gobierno es un gobierno policial que impone el orden un orden determinado, lo que se le ocurra, a veces incluso contrario a las leyes del país, por la fuerza. Bien, estos son los estados totalitarios y los estados autoritarios. Los estados totalitarios, como diferencia, si bien en general van asociados, tenían como diferencia que es un estado donde el gobierno se va a meter en todas las cosas. Va a planificar la economía, va a crear va a controlar la actividad de los sindicatos, de las cámaras empresariales, de la educación de una forma vertical, de una forma que va a generar que la gente no pueda pensar por sí misma. Es decir, acá va a haber una ausencia de democracia y va a haber una bajada de línea, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno, para que todos piensen igual y todos actúen igual. Es una forma un poco compleja de ver el gobierno o de gobernar, pero lo cierto es que esto existió durante el siglo XX en muchísimos países y a veces generó situaciones muy complicadas como la dictadura argentina, la dictadura chilena, la dictadura española, ni que hablar del nazismo, y de otros países que tuvieron regímenes complicados también en casi todos los continentes, diría yo, en América. Tuvimos un montón de golpes de estados y de estados autoritarios más que totalitarios. En Europa sí tuvimos estados totalitarios. En África un montón de estados autoritarios y en Asia estados totalitarios y autoritarios, y las dos, y combinación de ambos. Pero hoy vamos a hablar de otros tipos de estados, vamos a hablar de los estados democráticos. Para eso tenemos que plantear primero una definición de democracia, es decir, ¿qué es la democracia? La democracia viene de dos palabras griegas, demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder. Entonces, en principio, la democracia sería el poder en manos del pueblo. ¿Esto qué significa? Que el pueblo va a tener una participación en el gobierno, sea directa o indirecta. En el caso de Argentina, nuestra participación en el gobierno es indirecta. Nosotros elegimos gente que nos representa, representantes. Esto está establecido así en la Constitución Nacional, artículo 1. La Nación Argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Si bien en toda la Constitución Argentina la palabra democracia aparece 0 veces, sí está implícito que va a ser democrática la forma de gobierno al decir que es representativa. O por lo menos se debería entender así, porque también podría pasar que un grupo X tomara el poder violentamente y se arrogara la representación del pueblo. ¿Qué pasaría si mañana el partido X toma el poder violentamente y dice, bueno, nosotros representamos al pueblo, por lo tanto cumplimos con la Constitución? Sería una ficción de cumplimiento de la Constitución, pero en definitiva, a los ojos de quien lo entienda así, estaría justificado. Bien, obviamente, repito, sería una ficción, no sería real. Hay muchas formas de democracia, no hay que relacionar la democracia exclusivamente con el hecho de ir a votar. Por ejemplo, nosotros si en la escuela nos reunimos, sé que tengo entre mis alumnos el presidente del cuerpo de estudiantes, no sé exactamente cómo se llama en esta escuela, pero sé que lo tengo entre mis alumnos de quinto primera, así que algo de esto ya tenemos idea. ¿Qué pasa si se reúnen ustedes, alumnos, y toman una decisión para pedir algo al colegio o para comportarse de cierta manera
o para, no sé, juntar dinero para comprar una fotocopiadora o lo que fuera, o hacer un viaje, una salida didáctica, una salida recreativa, lo que fuera. Se van a reunir y se van a poner de acuerdo, van a debatir, probablemente voten, etcétera. ¿Eso no es democracia? También, claro que es democracia, eso también es democracia. Hay democracia en los clubes, hay democracia en las escuelas, y cuanta más democracia haya, más plural es una sociedad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta iba a decir la importancia, sí, es la importancia. O sea, es importante tener en cuenta la importancia de la democracia, disculpen que diga, es importante, pero la relevancia que tiene la democracia en el funcionamiento de una sociedad. Y una sociedad, cuanto más democrática es, más libre es, independientemente de las formas de gobierno que tenga y de la forma que tenga la economía. Porque claro, cuando hablamos de libertades, y ahora lo voy a explicar, eso también tenemos que hablar un poco de política económica, no solamente de política en el sentido de vamos a elegir a quién nos va a gobernar o vamos a autogobernarnos. Esto de autogobernarse, de democracia directa, lo puede hacer un club, lo puede hacer un microestados, supongamos que los microestados son pequeños estados, algunos no reconocidos por la comunidad internacional, que existen en el mundo, pero son experimentos bastante extraños. Por ejemplo, un grupo de personas que va y toma una plataforma petrolera abandonada, hizo una bandera que hicieron ellos, y si nosotros somos un país independiente. Bueno, en realidad esto es complicado, esto es una cuestión de derecho internacional público ahí que no voy a explicar ahora porque es muy compleja, pero lo cierto es que se manejan de manera autónoma. Generalmente fracasan a la larga y se tienen que volver cada uno a sus casas, pero bueno, estos estados pueden ser muy, muy democráticos. Ahora, lo cierto es que la democracia también necesita orden y necesita que todos cumplamos las reglas y lo primero que tenemos que hacer si vamos a ser realmente democráticos es ponernos de acuerdo en aceptar la decisión de la mayoría y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, bueno, vamos a tener que ser democráticos y aceptar el punto de vista de los otros y de la mayoría y aceptar que tenemos que cumplir las leyes del país en el que vivimos, aunque en algún punto no estemos de acuerdo, porque siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo con todo. Probablemente todos encontremos algún punto de las leyes de Argentina en el cual no estamos de acuerdo, sin embargo hay que cumplirlo. Como dijimos entonces, tenemos democracia indirecta, cuando votamos, y democracia directa cuando nos reunimos para decidir por nosotros mismos respecto a cualquier tema. También puede implementarse a nivel del gobierno la democracia directa cuando se hace un plebiscito, una consulta popular, un referéndum, etcétera, que son puntualmente cuando el gobierno tiene que tomar una decisión y consulta a la población a través de una votación especial. Por ejemplo, acá en Argentina, durante el gobierno de Alfonsín, cuando terminó la dictadura militar, se hizo un referéndum sobre 3 islas que están al sur de Tierra del Fuego, que estaban en disputa con Chile. Entonces, se pidió al Papa, en aquel momento Juan Pablo II, que arbitrara en esta cuestión y dijera que era a quién pertenecían las islas, Picton, Lennox y Nueva. Estas tres eran los nombres de las islas. El Papa hizo un acuerdo por el cual las islas hizo una propuesta por la cual las islas pertenecían a Chile. Entonces, en Argentina, antes de firmar el tratado con Chile, se hizo una votación donde simplemente había dos boletas. Yo en alguna época las había guardado, era muy chiquito yo, pero las perdí desgraciadamente. Una boleta decía sí y la otra decía no. Sí al acuerdo que propone el Papa, no al acuerdo que propone el Papa. Con lo cual hubiera sido las negociaciones, etcétera. Ganó el sí y actualmente las islas pertenecen a Chile. Bien, es un caso de democracia más directa, un referéndum o una consulta popular. Eso también existe, está previsto en la Constitución y se puede hacer por absolutamente casi cualquier motivo. Bien, hay algunas excepciones puntuales que no vamos a hablar ahora para no complicar más el tema. Cuando yo les hablaba hace un rato de lo libre o no que puede ser la política económica de un país, esto también nos interesa como ciudadanos porque va a definir cuestiones referentes a la forma de gobierno y a nuestro rol como ciudadanos, como consumidores, como productores, como trabajadores, como propietarios de un pequeño negocio o gran negocio. Ojalá alguno de nosotros en algún momento sea un poseedor de un gran negocio y tenga mucho dinero, pero bueno, vamos a ver. Hay que estudiar mucho para eso. Eh, Habíamos hablado en algún momento de la ex Unión Soviética, ¿se acuerdan? En esa una de las poquitas clases, creo que la única clase presencial que tuvimos. Hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Bien, este es un ejemplo claro de economía dirigida. En la Unión Soviética, lo que pasaba actualmente Rusia, Ucrania, todos esos países en la Unión Soviética, ¿se acuerdan que los enumeramos en clase? Bien, investiguen el tema, si no en internet tienen muchísima información en video, en documentos en PDF, hay muchísimo, ponen Unión URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y les aparece de todo en YouTube, donde ustedes quieran. Bien, la economía de la Unión Soviética era una economía planificada y dirigida de manera central por el Estado. También lo era la economía de la Alemania nazi. Son los dos modelos de economía planificada que existieron en la historia. Eh, el gobierno de la Alemania Nacional Socialista era una economía planificada de derecha. No era puntualmente capitalista en el sentido que lo podemos entender hoy del capitalismo, pero existía la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de los campos. Medios de producción es todo aquello que produce riqueza, produce algo. Es decir, si yo tengo dinero en el bolsillo, eso no es capital, no es un medio de producción por sí mismo, pero el capital sí es un medio de producción. ¿Cuándo? Cuando yo ese dinero lo aplico a producir algo, lo invierto, lo convierto en capital. Y ese capital me sirve para adquirir la propiedad de un medio de producción, un campo, una fábrica, un taller, como les decía. En la Alemania nazi esto estaba permitido, la propiedad de los medios de producción era privada, pero el Estado decía qué producir, a qué precio, de qué calidad, etcétera. Es decir, el empresario no era libre de fijar el precio que quisiera, ni de pagar el salario que quisiera, el salario estaba estipulado por el Estado, el precio estaba estipulado por el Estado, y toda la economía de esta manera estaba controlada y planificada. En la Unión Soviética también, con la diferencia de que todos los medios de producción pertenecían al Estado, o eran administrados por el Estado y nominalmente pertenecían al pueblo. Claro, esto es coherente con la teoría marxista, que no vamos a verla ahora por una cuestión de tiempo, pero probablemente en el próximo trabajo práctico que hagamos veamos algo de teorías políticas y hablemos un poquito de marxismo. Creo que algo habíamos hablado en clase de esto muy por arriba, porque obviamente es un tema muy largo. Bien, por el otro lado están las formas de organización no dirigidas por el Estado. Es decir, hay dos grandes formas de organizar la economía. Una es con la planificación central del Estado y la otra es con el libre mercado. La idea del libre mercado apareció en el siglo XVIII y un poquito antes también, cuando después de la gran expansión ultramarina, que se descubrió América, etc., empezó a haber un gran comercio marino entre las colonias americanas, Europa, y entre los países europeos y asiáticos por distintas cuestiones que claramente en Europa, por ejemplo, no se pueden cultivar determinadas especias, determinados lo que ahora llamaríamos condimentos, que son muy necesarios y eran mucho más necesarios cuando no había refrigeración, no había heladeras. Entonces, las especias eran necesarias para conservar la comida. La sal, algunos tipos de telas, también la famosa ruta de la seda, de la Edad Media y antes, en la Antigüedad. Entonces, esto implicaba grandes viajes y un intercambio comercial importante. Bien, volviendo a la actualidad y al siglo pasado, al siglo XX, encontramos dos formas de organizar la economía, les decía. La planificación central, o la planificación desde el Estado, donde el Estado, como les dije, puede ser o no dueño de los medios de producción, pero va a controlarlos, va a dirigir la economía, o una economía de libre mercado, lo que llamamos habitualmente liberalismo. Ahora, el liberalismo, así como dijimos que la economía planificada tiene una forma de izquierda y una forma de derecha, este, tiene también, perdón por la música, un momentito de ruidito. Como les decía, el liberalismo o la economía de mercado, que sería lo que englobaríamos como capitalismo, sistema en el cual vivimos nosotros, Argentina es un país capitalista, por supuesto, al igual que la mayoría de los países actualmente en el mundo, puede tener distintas formas de organización económica. Casi siempre tiene algún grado de liberalismo. Está el liberalismo clásico, que es el liberalismo del siglo XVIII, 1700 y pico, iniciado por un tal Adam Smith, que lo que dice es que el Estado tiene la única función de proteger las fronteras o a cuidar el orden interno y no mucho más. Después lo que trata el liberalismo clásico es de otorgar todas las libertades posibles al individuo y a la actividad económica. Por lo tanto, el Estado no interviene. ¿Qué pasa? Acá hay un problema.
muchas personas, al tener que competir en el mercado, por ahí no encuentran trabajo o por ahí ponen un negocio y fracasan. ¿Y qué pasa con estas personas? Caen en la pobreza. Entonces, el Estado, si no interviene en nada, no se va a ocupar tampoco de estas personas que cayeron en la pobreza o de los pobres. Esto es criticable por lo menos. Para reactualizar un poco esto apareció lo que se llamó liberalismo neoclásico, a veces llamado también neoliberalismo, aunque en Europa entenderían la palabra neoliberalismo de otra manera. Bien, por último, tenemos lo que se llamaría economía social de mercado, que es una mezcla entre dirigismo y liberalismo, aunque tiende mucho más al liberalismo. Es una forma de liberalismo donde el Estado interviene en determinadas cuestiones. Bueno, chicos, les mando un trabajito, unas preguntitas respecto a esto. Háganlas por favor y mándenmelas por mail preferentemente, como habíamos acordado. Gracias, chicos, suerte.